Bienvenidos a la clase teórica número 5 de Introducción a la Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. En la clase de hoy vamos a tratar el concepto de otras elasticidades. Los temas que vamos a desarrollar en esta clase se refieren a la elasticidad precio cruzada de la demanda, la que nos va a permitir determinar las relaciones de sustitución y complementariedad que existen entre distintos bienes. Además, vamos a ver el concepto de elasticidad de ingreso de la demanda y elasticidad precio de la oferta. La cantidad demandada de un bien no solo nos indica la sensibilidad que tiene la misma respecto de las variaciones que se producen en el precio del mismo bien, sino que también nos expresa la relación o la sensibilidad que tiene la misma respecto de la variación de otros precios que están relacionados con el bien considerado. Para hacer un análisis de esas relaciones que existen entre un bien y aquellos bienes que están relacionados, utilizamos el concepto de elasticidad cruzada de la demanda. La elasticidad cruzada de la demanda mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual del 1% en el precio de otro bien. Si la queremos expresar, podemos decir que la elasticidad cruzada de la demanda mide la variación porcentual que se produce en la cantidad demandada del bien X respecto a una variación porcentual del 1% en el precio del bien Y. Si ustedes recuerdan, anteriormente se vio la elasticidad precio de la demanda. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, decíamos que la misma medía la variación porcentual que se producía en la cantidad demandada del bien X como consecuencia de una variación porcentual en el precio del mismo bien, es decir, del bien X. En este caso, cuando hablamos de elasticidad cruzada de la demanda, lo que esta elasticidad mide es la variación que se va a producir en la cantidad demandada del bien X, pero como consecuencia de la variación en el precio de un bien relacionado, como por ejemplo en este caso el bien Y. ¿Qué valores puede tomar la elasticidad precio cruzada de la demanda? Si el valor que toma la elasticidad precio cruzada de la demanda es positivo, es decir, mayor que cero, esto nos indica que estamos en presencia de bienes sustitutos. Si nosotros recordamos el concepto de bienes sustitutos, decíamos que son aquellos bienes que sirven para satisfacer una misma necesidad. Por ejemplo, son bienes sustitutos el café y el té, ya que ambos sirven para satisfacer una necesidad, una misma necesidad. ¿Por qué el valor de la elasticidad precio cruzada de la demanda para los bienes sustitutos es positiva? La razón está en lo siguiente. Si, suponiendo el ejemplo del café y del té, si se produce una variación por un incremento porcentual en el precio del café, lo que va a producir es un incremento porcentual en la cantidad demandada de té, ya que ambos bienes son sustitutos. Es por ello que, como vemos, la variación del precio del café como
la variación en la cantidad demandada de té dan en el mismo sentido, es decir, aumenta el precio del café y también aumenta la cantidad demandada de té. Ello hace que el signo que debe tomar la elasticidad cruzada de la demanda tiene que ser positivo. También otro de los valores que puede tomar en la elasticidad cruzada de la demanda es que es negativa, es decir, menor que cero. Cuando la elasticidad cruzada de la demanda es menor que cero, estamos en presencia de bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que se utilizan conjuntamente para satisfacer una necesidad. Si volvemos al caso del café, podemos decir que el azúcar y el café son bienes complementarios porque ambos se utilizan para satisfacer una necesidad. En este caso, consumir café por determinadas circunstancias. ¿Por qué el valor de la elasticidad cruzada de la demanda es negativo cuando estamos frente a bienes complementarios? La explicación viene dada por si aumenta el precio del café, lo que va a suceder es que se va a producir una disminución, no solo en la cantidad demandada de café, sino también una disminución en la cantidad demandada de azúcar. Por lo tanto, si analizamos las variaciones del precio del café con respecto a la variación en la cantidad demandada de azúcar, vemos que es inversa. Es decir, cuando aumenta el precio del café, disminuye la cantidad demandada de azúcar. Esto nos está indicando que cuando estamos frente a bienes complementarios, el valor que debe tomar la elasticidad cruzada de la demanda es negativo o menor que cero. También otro valor que puede tomar la elasticidad precio cruzada de la demanda es que sea igual a cero. Cuando toma este valor, estamos en presencia de bienes no relacionados. Es decir, si nosotros quisiéramos comparar ante un aumento, por ejemplo, en el precio del pan, cómo se modifica la cantidad demandada de sillas, vamos a encontrar que entre ambos bienes no existe ninguna vinculación. Y si aplicamos la fórmula de elasticidad cruzada de la demanda, la misma nos va a dar igual a cero, lo que nos está indicando que estamos en presencia de bienes no relacionados. Vamos a ver gráficamente lo que sucede cuando estamos en presencia de bienes sustitutos. Acá tenemos dos gráficos. En el gráfico de la izquierda está el mercado del bien Y, donde tenemos la curva de demanda del bien Y, la curva de oferta, y la intersección de ambas nos determinan el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En el gráfico de la derecha tenemos el mercado del bien X, donde tenemos la demanda del bien X, la oferta del bien X, y la intersección de ambas nos determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si el bien Y y el bien X son sustitutos, vamos a ver cuáles son las consecuencias que se producen, por ejemplo, si por determinada circunstancia disminuye la oferta del bien Y. Si queremos ver gráficamente cuáles son los efectos de una disminución en la oferta del bien Y, lo que va a suceder es que la curva de oferta se va a desplazar hacia arriba y hacia la izquierda, desde S sub I0 a S sub I1. Por lo tanto, el desplazamiento de la curva de oferta del bien Y lo que nos genera es un aumento en el precio de equilibrio y una disminución en la cantidad de equilibrio de dicho bien.
ante la variación en el precio del bien Y, si estamos en presencia de bienes sustitutos, lo que va a ocasionar en el mercado del bien X, que es el bien sustituto del bien Y, nos va a producir un desplazamiento de la curva de demanda del bien X hacia arriba y hacia la derecha. Por lo tanto, va a determinar este desplazamiento de la curva de demanda del bien X, un aumento en el precio del bien y también un aumento en la cantidad demandada del bien X. Como podemos ver, se cumple lo que establecía la elasticidad cruzada de la demanda, es decir, cuando aumenta el precio de un bien, en este caso el bien Y, se produce un aumento en la cantidad demandada del bien X. Por lo tanto, que estamos en presencia de bienes sustitutos. Podemos suponer que el bien Y, en el ejemplo que dábamos anteriormente, era el café y el bien X era el té. Entonces, ante un aumento en el precio del café, se va a producir una variación porcentual en la cantidad demandada de té. También podemos analizar gráficamente el caso de la elasticidad cruzada de la demanda, pero cuando estamos en presencia de bienes complementarios. Nuevamente, en el gráfico de la izquierda tenemos el mercado del bien Y con su correspondiente curva de demanda, curva de oferta. La intersección de ambas nos va a determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En el gráfico de la derecha tenemos el mercado del bien X con su curva de oferta y la curva de demanda del bien X. Y la intersección de ambas nos determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Vamos a hacer el mismo supuesto que hicimos con el caso de los bienes sustitutos. Suponemos que disminuye la oferta del bien Y de tal manera que se va a desplazar la curva de oferta del bien Y hacia la izquierda y hacia la derecha y va a producir un aumento en el precio del bien Y una disminución en la cantidad demandada del mismo. Esta disminución, este aumento en el precio del bien Y va a generar en el mercado del bien X un desplazamiento de la curva de demanda hacia abajo y hacia la izquierda, de tal forma que ahora en el nuevo equilibrio tenemos un precio inferior y también ha disminuido la cantidad demandada del bien X. Si volvemos al ejemplo que habíamos dado entre el café y el azúcar, suponiendo que el bien Y es el café y el bien X es el azúcar, decimos que ante un aumento proporcional en el precio del café, va a generar una disminución proporcional en la cantidad demandada de azúcar. Por lo tanto, eso nos estaría indicando que estamos frente a bienes complementarios. Cuando hacíamos referencia a la elasticidad precio de la demanda, decíamos que esta nos determinaba la sensibilidad de la cantidad demandada del bien respecto a variaciones que se producían en el precio del mismo bien. Y cuando hablamos de demanda y definíamos una función de demanda, una curva de demanda, suponíamos que había una relación inversa entre el precio del producto y la cantidad demandada del mismo. Pero sabemos que existen otros factores subyacentes que también influyen sobre la demanda del mismo. Uno de esos factores subyacentes es el ingreso de los consumidores. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es la vinculación que se produce entre las variaciones que se pueden producir en la cantidad demandada del bien como consecuencia de variaciones que se producen en el ingreso del consumidor. Eso lo vamos a hacer a través de la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda
mide el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual del 1% en el ingreso de los consumidores. La elasticidad cruzada de la demanda la podemos expresar de la siguiente forma. Nos indica la variación porcentual que se produce en la cantidad demandada del bien X como consecuencia de la variación porcentual que se produce en el ingreso de los consumidores. Al igual que hicimos con la elasticidad cruzada, vamos a ver cuáles son los valores que puede tomar la elasticidad de ingreso de la demanda. Si la elasticidad de ingreso de la demanda es positiva, es decir, es mayor que cero, decimos que estamos frente a bienes superiores. ¿Cuáles son los bienes superiores? Son aquellos bienes en los cuales, ante un incremento porcentual en el ingreso del consumidor, se produce un incremento porcentual en la cantidad demandada del bien. Es decir, ambas variaciones, tanto la del ingreso como la cantidad demandada del bien, están en el mismo sentido. Si aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada. Es por ello que el valor de la elasticidad de ingreso de la demanda es positivo, mayor que cero. Este valor de la elasticidad ingreso de la demanda puede variar entre 0 y 1. Si el valor de la elasticidad de la demanda, de la elasticidad ingreso de la demanda fluctúa entre 0 y 1, decimos que estamos frente a bienes normales. Los bienes normales son aquellos bienes en los cuales la elasticidad va a fluctuar entre 0 y 1. Ejemplos de bienes normales son aquellos que están destinados a satisfacer necesidades básicas, como puede ser el pan, la carne, es decir, distintos bienes que sirven, por ejemplo, para satisfacer la necesidad de alimentación. ¿Por qué en el caso de los bienes normales el valor de la elasticidad de ingreso de la demanda es positivo pero inferior a 1? Esto se debe a que ante un aumento en el ingreso del consumidor se va a producir un incremento en la cantidad demandada de estos bienes normales, pero como estos bienes tienen un punto de saciedad, el aumento en el ingreso va a aumentar la cantidad demandada del bien, pero en una pequeña proporción, ya que ha llegado el punto de saciedad, aunque siga subiendo el ingreso, el consumo de estos bienes no va a seguir aumentando. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual la elasticidad ingreso de la demanda de los bienes normales es menor que 1. Positiva, pero menor que 1. Otro valor que puede tomar la elasticidad ingreso de la demanda es positiva, pero mayor que 1. En este caso, estamos en presencia de bienes de lujo. Sería el caso si un consumidor tiene un ingreso elevado, de tal manera que puede satisfacer todas sus necesidades básicas y por determinado motivo se produce un aumento, se incrementa el ingreso del consumidor, parte del incremento de ese ingreso lo va a destinar a consumir bienes de mayor valor o bienes que tienen no solo satisfacen una necesidad, sino que también le permiten al consumidor obtener un beneficio mayor debido a que son bienes no de consumo masivo. Por ejemplo, podemos suponer que en el caso de los automóviles, si un consumidor tiene un nivel de ingresos elevado,
Si aumenta el nivel de ingreso del consumidor, lo que va a hacer es pasar de consumir automóviles normales al consumo de automóviles de alta gama, es decir, bienes que son de lujo. Lo mismo sucede con cualquier otro bien que en aquel caso en que el consumidor tenga un ingreso elevado y aumente su ingreso, va a consumir bienes que tienen esta característica. También la elasticidad de ingreso de la demanda puede ser negativa, es decir, menor que cero. Cuando estamos en presencia de una elasticidad de ingreso de la demanda negativa, lo que nos está indicando es que se trata de bienes inferiores. ¿Cuál es la característica que tienen los bienes inferiores? Lo que va a suceder es que cuando estamos frente a un bien inferior, ante un incremento porcentual en el ingreso del consumidor, lo que va a suceder es una disminución porcentual en la cantidad demandada de dicho bien. Un ejemplo de bien inferior es el caso de la papa. Cuando un individuo o un consumidor tiene un ingreso bajo y necesita satisfacer su necesidad de alimentación, normalmente va a consumir en proporciones importantes productos como la papa. Si el consumidor, al consumidor se le produce un incremento en el ingreso, lo que va a suceder es que este individuo va a reemplazar el consumo de papa por el consumo de otros bienes que le brinden, por ejemplo, más proteínas, como puede ser el consumo de carnes. Entonces, acá estamos viendo la relación que se produce entre la variación del ingreso y la variación en la cantidad demandada o del bien inferior. Es decir, si aumenta, se produce un incremento proporcional en el ingreso, lo que se va a producir es una disminución proporcional en la cantidad demandada de papas, que era el ejemplo que habíamos dado. También el valor de la elasticidad de ingreso de la demanda puede tomar valor igual a cero. Cuando la elasticidad de ingreso de la demanda es igual a cero, estamos en presencia de bienes indiferentes. Un caso, un ejemplo que podemos dar de bienes indiferentes es el de la insulina. Si una persona es diabética y debe consumir o debe inyectarse insulina en forma diaria o semanal, ese consumo de insulina lo va a realizar independientemente de que su ingreso aumente o disminuya. Es decir, que la cantidad demandada de insulina no va a responder a los cambios que se puedan producir en el ingreso del consumidor. Es decir, si aumenta o disminuya el ingreso del consumidor, la cantidad consumida de insulina no se va a modificar. Por lo tanto, estamos en presencia de un bien que es indiferente a las variaciones en el ingreso. Si queremos analizar el comportamiento de la elasticidad de ingresos respecto de los bienes superiores y lo queremos hacer a través de un gráfico, acá tenemos una curva, el mercado de un bien X, donde está su correspondiente curva de demanda, su curva de oferta, la intersección de ambas nos determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si se produce un incremento en el ingreso del consumidor y estamos en presencia de un bien superior, lo que vamos a ver gráficamente es que se va a producir un desplazamiento de la curva de demanda del bien X hacia la derecha, lo que genera un incremento en el precio del bien
y también un incremento en la cantidad demandada del mismo. Es decir, podemos ver que ante un aumento en el ingreso, aumenta la cantidad demandada del mismo, lo que nos está indicando que la variación que se produce en el ingreso y la variación que se produce en la cantidad demandada van en el mismo sentido. Por tal motivo es que decíamos que cuando la elasticidad de ingreso de la demanda era positiva, estábamos en presencia de bienes superiores. Podemos hacer el ejemplo gráfico para el caso de los bienes inferiores. Tenemos el mercado del bien X con su correspondiente curva de demanda y su curva de oferta. La intersección de ambas nos determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Vamos a hacer el mismo supuesto que hicimos respecto de los bienes superiores. Un aumento en el ingreso del consumidor, lo que va a producir en el caso de un bien inferior, es un desplazamiento de la curva de demanda hacia abajo y hacia la izquierda, lo que va a generar un nuevo punto de equilibrio donde disminuye el precio del bien, como así también disminuye la cantidad demandada del mismo. Entonces, acá podemos demostrar que ante variaciones en el ingreso, por ejemplo, un incremento, como vimos en el ingreso, lo que se genera es una disminución en la cantidad demandada del bien. Esto implica que los cambios van en sentido contrario. Cuando aumenta el ingreso, disminuye la cantidad demandada del mismo. Es por ello que el valor que toma la elasticidad de ingreso de la demanda cuando estamos frente a bienes inferiores es negativo. Nosotros en clases anteriores hicimos el análisis de la elasticidad precio de la demanda y decíamos que la elasticidad precio de la demanda medía el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante un cambio porcentual del 1% en el precio de dicho bien. También podemos aplicar el mismo concepto respecto de la oferta. La elasticidad precio de la oferta nos mide el cambio porcentual en la cantidad ofrecida de un bien ante un cambio porcentual del 1% en el precio de dicho bien. Y la podemos expresar de la siguiente forma. Nos va a indicar la variación porcentual que se produce en la cantidad ofrecida como consecuencia de una variación porcentual en el precio de dicho bien. Si hacemos la comparación con respecto a la elasticidad precio de la demanda, veíamos que en el caso de la elasticidad precio de la demanda, el signo de la misma era negativa, aunque muchas veces para el análisis lo tomábamos en valor absoluto. ¿Por qué el signo de la elasticidad precio de la demanda es negativa? Porque existe una relación inversa entre el precio y la cantidad, es decir, cuando aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada del mismo. En el caso de la oferta, vemos que esa relación entre la variación en el precio y la variación en la cantidad demandada van en el mismo sentido. Es decir, si se produce un incremento en el precio del bien, se va a producir un incremento en la cantidad ofrecida del mismo. Por lo tanto, el valor que toma la elasticidad precio de la oferta es positivo. Ese valor que toma la elasticidad precio puede ser mayor que 1, igual a 1 o menor que 1. Si es mayor a 1, decimos que estamos en presencia del tramo elástico de la curva de oferta. Si la elasticidad precio de la oferta es igual a 1, estamos en el punto de elasticidad unitaria, mientras que si el valor que toma la elasticidad precio de la oferta es menor que 1, estamos en el tramo inelástico de la curva de oferta.
Si queremos medir el valor que toma la elasticidad precio de la oferta en un punto, lo que hacemos es determinarlo a través de la siguiente expresión. Ese valor de elasticidad en un punto va a venir dado por el cociente entre 1 dividido la pendiente de la curva de oferta, es decir, la variación que se produce en el precio respecto de la variación que se produce en la cantidad, multiplicado por el precio sobre la cantidad. Es decir, nos están midiendo la variación en un punto de la curva de oferta. Y en ese punto tenemos un determinado precio y una determinada cantidad. Para una función de oferta tal como la siguiente, donde tenemos que esta función de oferta viene dada de la siguiente forma: P es igual a más B por X, donde A nos representa la ordenada al origen de la curva de oferta y B, que es el término que acompaña a X, nos determina la pendiente de la curva de oferta. De tal forma que si queremos expresar a través de esta función de oferta la elasticidad precio de la oferta en un punto, la misma va a quedar determinada de la siguiente manera. La elasticidad precio de la oferta en un punto va a ser igual a 1 dividido el valor de la pendiente de la oferta multiplicado por el precio dividido por la cantidad ofrecida. Si nosotros tenemos un caso normal, es decir, una curva de oferta que tiene pendiente positiva, y si nosotros queremos analizar cuál es la elasticidad precio de la oferta para un caso normal, es decir, como decía recién, es una curva de oferta que tiene pendiente positiva, nos va a determinar que el valor que va a tomar la elasticidad precio de la oferta va a ser mayor que 0. El motivo es que ante un cambio porcentual en el precio del bien X, lo que se va a producir es un aumento proporcional en la cantidad ofrecida del mismo bien. Es decir, ante un incremento de un 1% en el precio del bien X, se va a producir un incremento proporcional en la cantidad, un aumento proporcional en la cantidad ofrecida de dicho bien. Si vamos a un caso extremo, donde tenemos una oferta perfectamente inelástica, en la cual la curva de oferta es vertical, y nos estaría indicando que cualquiera sea el precio, la cantidad ofrecida siempre va a ser la misma. Vemos que en este caso la pendiente de la curva de oferta es igual a infinito y el valor de la elasticidad precio de la oferta es igual a 0. Si ustedes recuerdan, cuando determinábamos anteriormente el valor de la elasticidad precio de la oferta, decíamos que era la variación porcentual que se producía en la cantidad ofrecida como consecuencia de una variación en el precio. En este caso, si estamos en presencia de una curva de oferta perfectamente inelástica, es decir, que era vertical, ante una variación porcentual en el precio, la variación en la cantidad ofrecida del bien es igual a 0. Por lo tanto, si el valor del numerador es igual a 0, ante una variación en el precio, el valor que va a tomar la elasticidad precio de la oferta es igual a 0. Vamos a otro caso extremo. Supongamos una oferta perfectamente elástica, es decir, una curva de oferta que es horizontal. Es decir, que ante un precio dado,
la cantidad ofrecida por parte de los productores va a ser, va a aumentar la cantidad ofrecida ante ese mismo nivel de precio. En este caso, la pendiente de la curva de oferta va a ser igual a 0 y la elasticidad precio de la oferta va a ser igual a infinito. Si volvemos a la expresión de la elasticidad precio de la oferta, decíamos que ante una variación porcentual en el precio, se producía una variación porcentual en la cantidad ofrecida del mismo. En este caso, no se produce ninguna variación en el precio, ya que la curva de oferta es horizontal. Por lo tanto, este término es igual a 0. Y un número dividido 0 nos da igual a infinito. Es por ello que en el caso de la curva de oferta perfectamente elástica, la pendiente de la curva de oferta es igual a 0 y el valor de la elasticidad precio de la oferta es igual a infinito. Con esto damos por finalizada la clase número 5, que está referida a otras elasticidades. Las fuentes consultadas se encuentran indicadas en el aula virtual de la cátedra.